El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Planteamiento siempre de la palabra de Dios es cómo alimentarnos, cómo crecer. La palabra de Dios en diferentes momentos nos hace un diagnóstico, cómo estamos, nos hace ver en qué estamos mal. A veces lo notamos, a veces no lo queremos ver, otras veces lo vemos y luchamos por salir de eso y nos cuesta trabajo. Pero al final de cuentas siempre la palabra de Dios es con la finalidad de lograr ese encuentro con Dios, ese amor en Dios, esa fortaleza en Dios, para poder responder, para poder hacer lo que tenemos que hacer como cristianos, obviamente hablando. Y hoy la palabra de Dios nos presenta una serie de pasos para poder entender lo que Esteban, que hoy celebramos, el martirio de Esteban, lo que hoy representa para nosotros y qué es lo que nosotros tendríamos que realizar, tendríamos que visualizar en nosotros. Uno de los aspectos principales dice que lo que hay en el corazón, de lo que hablan los labios es lo que hay en el corazón, ¿sí? Lo que hemos guardado en el corazón. Y muchas veces no nos damos cuenta de porquerías o situaciones muy simples que están ahí y que están afectando, que están dañando pues toda esa situación de lo que es pues esta vida de gracia y que pues no nos permite ir comprendiendo y entendiendo un planteamiento de vida, un planteamiento de lo que es este amor de Dios. Ya, Peter, no hay problema, estaban ahí peleando de viejitas. Bueno, primero, ¿de qué estoy lleno? Esto es lo primero que tengo que cuidar. Muchos podemos creer que estamos llenos de Dios porque vamos a misa, porque escuchamos la palabra de Dios, porque realizamos algún ministerio, catecismo, ministros, incluso si somos religiosos, religiosas o sacerdotes. Entonces, de lo que estamos llenos, se va a reflejar en nosotros, y es en la medida en que nosotros vamos a poder realizar o no lo que se nos pide, lo que debemos nosotros de realizar. Dice en esta palabra de Dios que Esteban, lleno de gracia y de poder, lleno de gracia y de poder. Entonces, la gracia pues no es otra cosa que la relación con Dios. Y es una de las cosas que no debemos de descuidar, estar llenos de Él. Hay muchas cosas que nos quitan esa conciencia y esa fuerza, ese poder, y es el pecado.
A veces el pecado, repito, que hacemos conscientes y a veces el pecado que estamos luchando y no logramos vencerlo. Entonces, Esteban, lleno de gracia y de poder, esto es lo que nos va a llevar a realizar la obra que Dios nos ha encomendado. La obra que Dios nos ha encomendado. Aquí dice que Esteban realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Y es ahí en donde vemos un planteamiento muy interesante. No quiere decir que nosotros vamos a realizar milagros. A lo mejor sí, y Dios sí puede realizar milagros a través de nosotros. Pero los verdaderos signos y prodigios que Dios quiere que realicemos es lo que me corresponde hacer, lo que tengo que hacer. Si soy esposo, si soy padre, si soy hijo, si soy esposa, si soy madre. O sea, la función que Dios me ha permitido decidir o tomar como mía, esa decisión es la que yo tengo que realizar. ¿Y cuáles son los prodigios? ¿Cuáles son las señales? Lo más sencillo y a la vez lo más complicado. Amar, perdonar y hacerlo todo por Dios. Los signos y prodigios que realizaba Esteban pueden ser que haya hecho algunos milagros, pero los signos más importantes es hablar de Dios, vivir de Dios, hacer lo que tenía que hacer. Esas son las señales, pero ¿cómo lo puede hacer si está lleno de Dios? Nosotros tenemos que cuidar de lo que hay en nuestro corazón, porque eso es lo que vamos a hacer. A veces, muchas de las cosas que hacemos no son malas. Vamos a hablar del noviazgo, vamos a hablar del amor humano, del amor entre hermanos, entre esposos. Vamos a hablar del amor de amigos. Es un amor bueno, ¿por qué? Porque Dios lo ha querido. El problema es purificarlo. El problema es irlo limpiando, irlo purificando para que todo aquello que no sea de Dios, irlo quitando, irlo haciendo a un lado. Eso es lo que tenemos nosotros que realizar. Esa acción de purificación de lo que el Señor me ha dado en esa amistad, en ese matrimonio, en esa relación con mi padre, con mi hijo, en mi trabajo, para que esté lleno de gracia. Porque si no, obviamente, lo que tengo que hacer cotidianamente se me va a hacer pesado. Y luego caemos en la rutina, caemos en y como que nos enfadamos y queremos mandar todo a la fregada, ya no aguantamos, porque no estamos llenos. O lo que estamos llenos no es completamente puro. Para eso, bendito sea Dios, tenemos el sacramento de la confesión. Tenemos la sanación interior y tenemos cuidar lo que veo, cuidar lo que oigo. A veces no nos damos cuenta de lo peligroso que puede ser una palabra, una imagen, un sentimiento que puede completamente desviarnos, hacernos a un lado. Ok, entonces dice, primer paso es estar lleno de Dios. Segundo paso, para hacer lo que tengo que hacer, ya sea que vaya a hacer prodigios o ya vaya a ser que vaya a hacer lo ordinario, y del ordinario tengo que hacerlo extraordinario. Del ordinario, extraordinario. ¿Dónde está lo extraordinario del ordinario? ¿Por quién lo hago? ¿Para quién lo hago? Algo insignificante, como mi responsabilidad diaria. Hacerla extraordinaria, porque va dirigida a Dios. Lo difícil es mantener lo ordinario en lo extraordinario, porque se nos olvida y empezamos a hacer las cosas por rutina y luego perdemos el sentido, luego nos enfadamos, nos enojamos, nos peleamos y bueno, queremos a veces hacer las cosas de manera diferente. Primer paso, ¿de qué estoy lleno? Si no estoy lleno de Dios, no puedo hacer lo que me corresponde. Tengo que cuidar ese elemento fundamental. Tercer elemento, ya cuido de lo que estoy lleno para que lo que haga sea de acuerdo al proyecto de Dios. Tercer elemento que se va dando, uno lleva al otro.
Dice, algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría. La sabiduría. Y esa sabiduría viene precisamente de lo que yo estoy lleno y de lo que yo hago. Viene entonces esa sabiduría. Y esa sabiduría no es un conocimiento humano, no es el saberte la Biblia porque ya la estudiaste o porque tienes teología o porque estás en cursos. No, es de estar lleno de Dios y de hacer lo que tengo que hacer, de lo ordinario, hacer lo extraordinario. Entonces el tercer elemento o el tercer paso del crecimiento es en esa sabiduría. Cuarto momento, que no tiene que ver contigo, pero es consecuencia. Viene el conflicto, viene el hecho de que cuando hacemos lo que tenemos que hacer y estamos llenos de Dios y actuamos con sabiduría, pues viene el conflicto de la envidia, de los ataques, el odio. Y uno piensa, oye, pero si ahora que estoy más en las cosas de Dios, ¿por qué me va más mal? ¿Por qué las cosas parecieran que uno va como los cangrejos para atrás? Entonces dices, pues ¿qué está pasando? Fíjense, dice, al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia. De rabia. Entonces, parece mentira que de estar buscando servir a Dios, de estar lleno de Dios, de querer agradar a Dios, haya gente que te diga que estás mal y que incluso te odien y te digan y te maldigan porque quieres agradar a Dios. Pero es verdad, o sea, es consecuencia. Y si no estoy preparado para eso, pues obviamente mucha gente es donde cambia la dirección y retoma un camino equivocado. Entonces, vamos a repasar. ¿De qué estoy lleno? Segundo, de lo que estoy lleno es lo que voy a hacer. Hacer lo ordinario extraordinario. Tercero, la sabiduría, que viene de lo que me cuido de estar lleno. Cuarto, estar preparado para el conflicto, para la persecución. Hay dos tipos de persecuciones. La persecución por ser de Dios y la persecución por nuestras estupideces y pecados. Desgraciadamente, la mayoría de las veces que nos persiguen por nuestras estupideces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la regaste, porque lastimaste, porque ofendiste, porque no hiciste lo que tenías que hacer. Y bueno, hay consecuencias y viene esa persecución. Ahí no nos queda más que pedir perdón y echarle ganas. Pero cuando viene la persecución por hacer las cosas de Dios, es más difícil. Pareciera que lo más difícil es por tus pecados. No, lo más difícil es cuando lo haces por Dios. Lo más difícil porque es odio verdadero, rechina los dientes. En el otro es consecuencia de tu burrada y pudieras arreglarlo pidiendo perdón, cambiando de actitud, pero lo otro es Satanás que ataca con todo. Entonces es difícil. Ahora, vuelve a explicarnos la palabra de Dios que Esteban está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estoy lleno? Para poder hacer o cumplir con la misión que me encomiendan, hacer del ordinario extraordinario, la sabiduría, prepararme para el conflicto por hacer lo que le agrada a Dios. Y retoma otra vez, estar lleno del Espíritu Santo. Dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Viene aquí la parte que más me gusta. Miró al cielo y vio la gloria de Dios. ¿Vio la qué? ¿Quién de ustedes ha visto la gloria de Dios? ¿No la han visto? Ay, sí. Pues ¿en qué planeta viven? ¿Qué no tienen ojos? ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Ya lo hemos dicho, ganar almas para Dios. Esa es la gloria. Y puede ser que la veas así en un acto sobrenatural, una visión mística.
algo así donde te quedas extasiado y a lo mejor levitas. Pero ver la gloria de Dios es ver la acción de Dios, cómo me salva, cómo salva las almas. Eso es ver la gloria de Dios para nosotros. Sí, hay gente que tendrá ese regalo maravilloso de tener una visión mística. Levante la mano, ¿cuántos han tenido una visión mística? Bueno, ya sé que por ahí hay una jovencita que sí, pero normalmente los demás no la tenemos. Pues uno levanta los ojos al cielo y se deslumbra con el sol, pues te quedas ciego, ¿no? Pero ver la gloria de Dios es ver la acción de Dios por nosotros. Cómo Dios nos salva, cómo Dios nos perdona, cómo Dios nos alimenta en su Eucaristía, en su palabra, cómo tiene misericordia por nosotros. Entonces, vean este proceso de crecimiento y de maduración que nos presenta la palabra de Dios sobre esta acción de salvación. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Sí, él sí tuvo esa visión, pero hay que traducirla a nosotros. Estoy viendo la gloria de Dios, la Eucaristía, la acción de Cristo en la Eucaristía, la acción de Cristo en el sacramento de la confesión, la acción de Cristo en su palabra y también la acción de Cristo cuando yo perdono, cuando yo pido perdón. Ahí estoy viendo la acción de Dios, la gloria de Dios. Esta visión de la misericordia de Dios, del poder de Dios, nos presenta un paso todavía más grande. Fíjense, dice, entonces, pues viene otra vez esta acción. O sea, cuando tú perdonas, cuando tú sirves, cuando tú te abandonas, ¿qué es lo que sucede? Los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. O sea, viene el sufrimiento, pero ya no es un sufrimiento nada más de ataque. A veces es un dolor físico, a veces el martirio, pero otras veces es esa situación de persecución verdadera, de destrucción que se quiere hacer. ¿Sí? Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus manos a los pies de un joven llamado Saulo. Otra vez persecución. Luego viene otro proceso muy interesante. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es donde le entregamos a Dios lo que tenemos, lo más valioso, nuestra alma, nuestro espíritu. Y ya no nos preocupa nada de lo demás, ni personas, ni lugares, ni cosas. Señor, recibe mi espíritu. ¿Para qué? Para llegar al grado máximo de la caridad, orar por nuestros enemigos. Se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y todo fue un proceso de maduración. Vamos a repetir los pasos. ¿De qué estoy lleno? Para poder realizar los prodigios. Aquí los prodigios no es algo sobrenatural, al menos no siempre, no es la costumbre, sino hacer de lo ordinario extraordinario. Servicio, el amor, el perdón. Esto me lleva a un discernimiento, a tener la sabiduría. Esto, pues obviamente, va a generar conflicto, va a generar persecución, va a generar odio, chismes y muchas cosas. Luego, ver la gloria de Dios. Este es uno de los pasos que es más difícil,
poder ver la acción de Dios en mí y la acción de Dios en los demás. Esto es lo que alimenta al cristiano, ver la gloria de Dios, ver su misericordia. Cuando confieso, le digo a la gente al terminar de darle la absolución, demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Ver esa misericordia, ver cuando el sacerdote, independientemente del sacerdote, de sus miserias y lo que ustedes quieran, esa es la gloria de Dios. Ese momento hermoso, glorioso, magnífico. El sacerdote, en nombre de Dios, te permite ver su gloria. Cuando una persona tiene la oportunidad de empezar de nuevo, le echa ganas y le vuelve a echar ganas y le vuelve a echar ganas. Y ahora con la indulgencia plenaria, hombre, es empezar desde cero, sin ninguna deuda, ver la gloria de Dios. Luego dice otra vez el sufrimiento, que puede llegar a un sufrimiento físico, o un sufrimiento de persecución, pero más fuerte, para después entregarle a Dios lo más valioso, mi espíritu, que podríamos traducirlo, entregar mi voluntad. Siguiente paso, orar, el gesto de amor, que Jesús mismo lo hace en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El gesto de caridad más grande, orar y dar la vida por los enemigos. Pidámosle a Dios en este día de San Esteban que podamos ir creciendo. A veces estaremos, nada más no se desesperen, por favor. A veces estaremos en un puesto y de repente caemos como guajolotes. Volver a empezar y volvemos a caer y volvemos a empezar. Vale la pena la lucha. La misericordia de Dios está esperando por nosotros. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.